Ya, gracias. Paula, también está la posibilidad de que yo te dé a ti el acceso para grabar. Ya, pero la otra semana. Ya, es que mi computador Gracias. está al límite. Ya, tú me avisas Sí, cualquier cosita, ¿ya? la otra Yo voy a estar semana atenta. grabas tú. Ya, súper. Y entonces, como les decía, vamos a trabajar el temática de PASI. No queda Hijo, concluido a la niña con estas. Ay, ¿quién está por ahí? No está la niña con alas. Bueno, ahí Perdón, también. era yo. Nos Perdón. dijeron niñas, colegas, qué maravilla. Frente a los ojos de los niños, qué inocencia más maravillosa. Ya, siga nomás, Paulita. Así de gusto empezar el día con las reuniones, que nos traten tan bien. Ya, pues entonces, como les decía, vamos a ver el tema del PASI. La idea es que, sobre todo para las personas que vienen llegando en este momento, este año, año pasado, no se sientan abrumadas con tanta información, porque tal como lo hacemos con los chiquillos en clase, la idea de poder aprender y afianzar esto que lleva harto tiempo. Entonces, uno no aprende las cosas en 2 horas de trabajo. Entonces, es de que de a poco, a medida que se vaya aplicando, se va a entender con mayor profundidad si requieren apoyo. Fuera de este espacio de comunidad de aprendizaje, tenemos los espacios para poder comunicarnos cualquier cosa que ustedes requieran, ¿ya? Y bueno, como la idea de la comunidad de aprendizaje es también construir aprendizaje en conjunto, y hasta el momento solamente me ha tocado a mí hablar, que a mí me gusta hablar. Ustedes saben que yo soy re buena para hablar, pero también, primero no es la idea, y lo otro es que uno se cansa igual, pues como estar en clase. Entonces, yo les voy a proponer una actividad antes de comenzar todo el proceso, que es como una trivia, un juego de trivia. Por eso en la mañana les pedí a quienes deseen, ojalá todos deseen, eh, haber traído un dispositivo aparte. ¿Ya? Por ejemplo, si yo estoy desde el computador, tener un celular al lado para poder participar, ¿ya? Vamos a trabajar en función de este programa, de esta aplicación que se llama Kahoot. ¿La conocen? ¿Hay alguien que la conozca? Ya, la Nati la veo por ahí que me dice que sí, como no los veo a todos. ¿Quién más? ¿Quién más dijo yo que conozca el Kahoot? Regina. ¿No? La tía Regina también lo conoce, ya no somos tan poquitos. A ver, ¿quién más? También lo conozco. La Ángel. Ya, súper. ¿Quién más ha ocupado Kahoot? Ya, entonces vamos a ayudar a las chiquillas y chiquillos que nunca lo han ocupado y que quieran participar. Ojalá puedan participar porque hay un premio. De hecho, estábamos conversando con la señora Lorena por interno y me dice que la persona que gane, la tía Meli también lo ocupó, está liberada de la comunidad de aprendizaje por un mes. Así que podemos negociar el premio, ¿ya? Así que participen. Lo Un primero aro que de les luz, voy a... Paulita, un aro ¿Un de aro de luz. luz? Ah, ya, 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 ya. Entonces, un aro de luz. ¿No es malo? Bueno, entonces yo les dejé en el chat una página. Se lo voy a escribir en el grupo también, ¿ya? Que es la página de Kahoot, donde ustedes van a encontrar el, ¿cómo se llama? El link en el fondo para poder participar de esta actividad. Se los envía al grupo, pero la página es https Kahoot con KAHOOT.it y otro slash, ¿ya? Entonces yo
Voy a compartir página. A ver cómo es esta cosa. Y por acá. ¿Podrías copiar el link y mandarlo por el chat? Sí, lo hice. Ya Ah. está en el chat. Sí, Hay que compartir un pin de juego, parece. sí. Ahora yo voy a compartir la pantalla para que ustedes vean la página y poder voy a compartir la pantalla. Ustedes me ayudan un poquito porque todavía a mí me cuesta. Ustedes me van diciendo si se ve ya. Sí, yo lo veo. Sí, se ve. Sí, se ve. Ya. Entonces, ahí va a aparecer algo que paciencia con el juego porque el internet está un poquito lento. Ahí sí. Y ahí va a aparecer el pin. Entonces ustedes tienen que colocar en sus pantallas el pin que está cargando. Y el pin es 456-2262. ¿Ya? 456-2262. Y ahí se van uniendo todas y todos. Ojalá que participe el Edu también. Ya, les quiero contar primero cómo se juega en Kahoot en esta primera instancia, porque es la idea tener otro dispositivo aparte del que estamos viendo, digamos, ¿ya? La idea es que si yo estoy mirando desde el computador, lo que ustedes ven ahí, que es las personas que se están uniendo, y me fui desde el celular con el link, ¿cierto? Coloqué mi nombre y todos los datos. La idea es que cuando comience esta trivia, estas preguntas, en la pantalla, aquí, van a aparecer la pregunta, ¿cierto? Y las respuestas, o las posibles respuestas y alternativas, van a estar en colores. Por ejemplo, la respuesta A va a ser color rojo, la respuesta B va a ser de color azul, la C amarilla, y creo que la D es color verde, ¿ya? Son 4 colores. Entonces, lo que yo tengo que hacer es leer en la pantalla, ¿ya? Leer en la pantalla lo que ahí aparece la pregunta, y en mi dispositivo donde yo puse la clave voy a ocuparlo como una pizarra. Entonces no me va a aparecer el nombre de la respuesta de la alternativa, sino que me va a aparecer solo el color. ¿Me explico? Entonces yo tengo que apretar en esa pantalla el color de la respuesta que yo creo que es correcta, que tengo que estar mirando en la pantalla de presentación. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? ¿Sí? Jenny. No. ¿No le entendí? Ya, Paula, pero yo creo que si lo muestras es más fácil. Pauli, No lo Ya. entiendo. Pauli, ¿Sí? Pauli, lo que ocurre Sí. es que en el chat de Huertos, si tú escribiste mal el link, le faltó la H, entonces no te redirige directamente. Ya. Sí, no me deja. Y me estaba mandando, por lo menos a mí, a una sentencia media rarita. Sí, Ya. exacto. Voy a colocarlo de nuevo, ya disculpen, es que los nervios de hacer esta actividad. Por eso puse cara así, ¿cuál? Ahí va de nuevo, ahí está, ese sí que Vale, está gracias. bien. Ya, esperemos a ver quién se puede unir. Ahí está la tía Miriam, Ay, sí, ahí sí. la tía Miriam, ¿sí? Ya, Sí, súper, sí. la Ángel, ya ahí se sumaron más. Me falta la tía Jenny, sí, po. Todavía no la... Hay que Ahí colocar sí. el código arriba. El 456-2262. Ahí está. Ahí sí. Ya, la Leslie está ahí también. Sí. Ay, hay 2 Fabiolas, ¿ah? Sí, porque me uní por el PC, como no podía por el link, elimina uno, ¿se puede? Haciendo trampa, no importa, sí. La idea es probarlo. Si no, Elimina el que está con mayúscula completo, porque ese es del computador. ya no te preocupes. Entonces, vamos a dar unos minutitos más. A ver, unos segunditos mejor. Ah, ahí está listo. Yo solo me salí del computador y se eliminó. Ah, ok. Me quedé con el Ya. cero. ¿Alguien falta que haga alguna seña y que me ayude? Que alguien me ayude a ver si es que alguien falta.
Me uní, Paula, pero sabes que no aparezco. Me uní del celular. Tienes que colocar el El código. código. Sí, sí lo puse. ¿Lo hago de nuevo? Tienes que, intenta hacerlo de nuevo. Ya. Yo también entré, Paula, pero tampoco salgo en la pantalla. Ya, entonces de nuevo, vaya de nuevo al... Si estás, Ingrid. Sí está. ¿Estoy? Sí ¿Vos? está. No, esa no soy yo. No soy yo, esa es otra. Leti, avísame si pudiste. Vamos a ver si se une la Leti. ¿Quién fue el Sabes que yo lo puse de nuevo y me dice, lo sentimos, este nombre ya está en uso. A lo mejor tiene que cambiar Ya el se nombre. unió, Tiene que tía. ponerle otro nombre. No, Sí, otro lo nombre. puse, Paula, y después aparece todo de nuevo. Como arriba el nombre vacío y todo. Como que se Fuiste vuelve. al primero. A ver, voy a intentar unirme. Me pregunta si ya estoy dentro del juego, pero yo no me veo en la pantalla. Ahora sí, ya, ahora sí. Sí, ahí está la tía. Tiene retraso la transmisión. Es normal. A ver, ya Leti. Entonces Ya. colocaste el PIN, que es 456 Sí, 2 veces lo hice y después vuelve a la pantalla inicial. Ingresar. Colocamos nombre, listo, vamos. Ah, viste, yo ingresé, no sé qué es lo que pasa. ¿Puedes intentarlo la última vez? A ver, para Ya. ver si... Colocas el PIN, después te pido un nombre y después listo, vamos. Ah, ahí está, parece que eres tú, Leti. Ahora me dice ya estás dentro del juego. Ahora me dice eso. Ya, la Leti está lista. Pero no aparece el nombre en la pantalla. No, parece que colocaste el código. Colocó el código, no el nombre. No, es que me pedía solo el PIN, po. Si no me Ya no aparecía. importa. Si lo importante es que ya está. La Leslie se cambió el nombre. Más todo. Ya, yo soy Ya, el número. Vamos No, a empezar, ¿ya? La Leti es la hacker. Sí. No sé qué pasa. Ya. Esto tiene tiempo, ¿ya? Entonces yo las voy a ir ayudando a leer y todo eso. Y vamos a empezar. Voy a correr esto un poquito más para acá. Y vamos a empezar, ¿ya? 1, 2 y 3. La comunidad de aprendizaje de hoy. 3, 2, 1. Primera pregunta. Dice, ¿qué es un PASI? ¿O no? Con rojito, dice. Ahí ustedes tienen que apretar en su pantalla el que ustedes creen en el color, ¿cierto? En rojo dice prueba adaptativa de conocimiento instantáneo. En azul, planificación adecuada para el cuidado individual. En amarillo, plan de adecuación curricular individual. Y en verde, programación de la autonomía, la comunicación y la inteligencia. Aprieten el color en sus pantallas y apúrense que ya va a terminar. Se necesitan 2 pantallas para esta actividad, es verdad. Sí. Por eso la petición. Ya, ahí fíjense las respuestas, porque después vamos a ver quién es el ganador o la ganadora, que se va a ganar ese aro de luz tan soñado que esperamos. Ya, vamos con la segunda. Ya se entendió cómo es la idea, ¿cierto? Ya, vamos con la segunda pregunta. Recuerden que tienen tiempo. Vamos entonces. Segunda pregunta. Ah, miren. El Eduardo, que seco. Se me había olvidado esta parte. Paulita, se me olvidó la clave, era 4, 5, 6, es que se me salí y ¿cuál era la clave? Se me olvidó. ¿Cuál era? Abajo aparece. Abajo, pero la actividad ya inició. ¿Se puede integrar cuando la actividad ya inicia? A ver, veamos si es que se puede. Ahí está, ya. La Fabi la mandó. Gracias, Fabi. Ya, vamos con el Eduardo ahí repuntando, que parece que contestaron 5 personas, Entonces, ojo con la respuesta, tiene que ser... No, contestaron 13, pero ¿cómo se llama? Ese es 12. el top. 12 en esa respuesta.
Se aparecía antes la cantidad. Ya, Son más yo veloces. no vi esa parte. Pauli, Ya, claro, vamos, los vamos. lugares de los que contestaron más rápido. Pauli, Ya. Sí, Pauli ¿quién me habla? y Pamela, lo que pasa es que yo estoy Ya, del después yo. celular y es súper complejo, entonces ¿podrías dictar nuevamente la clave? Yo me salí, yo me pasé a salir. Ya. La clave, miren, chiquillos, la idea no es estresarse, es reírse un rato, ¿ya? Así que también se Paula, puede tengo una mirar. duda. Cuéntame. Yo gané, quiero mi aro. ¿Me salgo de la pantalla, no? Porque sale como la respuesta correcta, o hay que dejarlo automáticamente cuando salga la otra pregunta, uno va a Ahí va salir a acá en venir, la pantalla. yo voy a iniciar la segunda pregunta, ¿ya? Sí, pero No me acuerdo cuál era la clave, parece que la escribió Yo la lo Fabi. escribí en el chat. 456. Ya, 456-2262. ¿Ya? Ya, vamos de nuevo. Vamos con la segunda, ¿ya? Vamos con la segunda. Ahí viene. Atentos y atentas. Otro quiz. Dice, ¿qué nivel de concreción del currículum está asociado al PASI? En rojo, el primer nivel. En no azul, sé. el segundo nivel. No, eso es trampa, En no. tercer nivel. Yo ya gané, Y en el cuarto nivel. No sé. Pasa palabra. Oh. Piensen, coloquen cualquiera, no se queden. Tiene que haber alguna idea de algo. Vamos, apúrense, quedan 6 un segundos. nivel. Apúrense. No se van a perder el aro de luz. Correcto, A ver. 4 contestaron el cuarto nivel de concreción, otros completaron la mayoría el primer nivel de concreción, ¿ya? Seguramente tiene que ver porque no recuerdan o no saben todo a qué se refieren los niveles de concreción, ¿ya? Pero eso es importante para irnos dando cuenta de qué cosa manejamos y qué no, para luego abordarlo, ¿ya? Vamos con la otra entonces. Vamos, equipo, vamos. Paula, pero eso. Muestre quiénes fueron. Esto es trampa. No se Quiero vale mi aro para de arreglar luz. las preguntas. Quiero mi aro de luz. Lore, lo voy a buscar. Qué buena, ya. Paula dijo que había que reírse y pasarlo bien. Ya, pues riámonos y pasémoslo bien. Vamos con la otra entonces. Atentas y atentos. Este es de verdadero y falso. Dice, adecuación curricular o adecuaciones curriculares son la respuesta a la diversidad en aula cuando la planificación no es lo suficientemente efectiva. ¿Verdadero? Falso. Aquí tienen más tiempo para pensarlo, ¿ah? Así que tranquilidad. Las adecuaciones curriculares, lean bien. Respuesta a la diversidad en aula cuando la planificación no es efectiva. Veo caritas ahí que están dudando, están recordando algunas cosas. Le vamos a dar ahí los segunditos que quedan. Es media capciosa la pregunta. Ahí respondieron todo. Estaba peleada la cosa. Ya, la respuesta es la diversidad en aula cuando la planificación no es lo suficientemente efectiva. Esto está dividido entonces. Algunos creen que sí, es una respuesta a la diversidad en aula cuando no ha dado una respuesta efectiva la planificación del aula, y otros creen que no. ¿Por qué creen que no? ¿Alguien que haya contestado? A ver, vamos a ver. yo puse que no, porque la última parte de la oración me llamó como a duda, me pareció como hasta un poco... Yo igual la encontré medio ambigua. Sí. Encontraba que lo que yo la encontré la clarita. última parte. Sí. Es que la última parte alude que las planificaciones no están bien realizadas, entonces yo asumí que eso no ocurría, entonces puede ser falsa. Esa fue mi lógica. Claro.
Edu, Son ¿tú como por qué condiciones personales. dices? ¿Cómo? Son condiciones personales específicas, ¿o no? Claro. ¿Pero a qué te refieres tú como que estaba ambigua la No última sé, parte? yo lo que sentí era que decía básicamente que si la planificación no corresponde a lo que se quiere alcanzar, se utiliza el PASI, pero yo por lo que entiendo del PASI, se utiliza cuando un alumno específico foco necesita algún tipo de alineamiento porque el currículum no cumple las expectativas de él, pero sentí que era como global y dije, no, esta debe ser como una pregunta rampa. Sí, yo pensé igual. Señora Lorena, ¿a usted? Yo la encontré clarita la pregunta. De verdad no dudé. Por eso respondí rapidito. Lo que pasa, Pauli, es que cuando tú dijiste lean bien, claro, cuando da que pensar con eso, pero la verdad es que no me costó. Karen, ¿por qué colocaste esa respuesta tú? Yo lo mismo porque en el fondo, a ver, más que nada como que lo asocié a la diversificación de los contenidos, como eso. ¿Ya? ¿Pero en qué sentido? Porque en el fondo, a ver, si en la sala hay un estudiante que no está captando los contenidos, hay que adecuarlo de tal forma a lo que uno está entregando la información, cosa de que logre captar lo que se está enseñando. Claro, muy bien, sí, me parece muy bien. Ahí vamos a ver si es verdad o no lo que estamos hablando. No, pero está muy bien lo que están planteando y también es sumamente válido lo que plantea Jenny y Eduardo en el sentido también de cómo se planteó digamos, la definición. Cuesta un poco, sobre todo en este formato, de poder dar como las palabras justas para que calce. Miss Nati, ¿tú por qué diste esa respuesta? Porque hablaba de adecuaciones curriculares y considero que más que tener relación con la calidad de la planificación propiamente tal, tiene que ver con la diversificación, o sea, con la diversidad que existe en el aula. Entonces, una planificación puede estar excelente hecha, pero quizás no apunta a toda la diversidad de estudiantes que hay en el aula. Entonces, eso. Muy bien, muchas gracias, Miss. Bueno, la respuesta es de que tiene que ver con lo que se plantea es que la adecuación curricular no tiene que ver, pero la Nati dio, pero justamente en el clavo, no tiene que ver con la calidad de lo que se está planteando, no tiene que ver con que el profesor no haya hecho bien una planificación, sino que dentro del contexto de aula hay estudiantes que por más que se establezcan actividades diversificadas para el curso, para los estudiantes, van a haber algunos estudiantes que podrían no, digamos, estar en casos, el profesor, la profesora, el equipo de aula o el equipo de la asignatura tendrá que ver otras instancias previas, o sea, posteriores, que podría ser la adecuación curricular, que es lo que llamamos PASI. ¿Ya? Entonces, por eso ahí no tiene que ver con la calidad, en ningún momento se cuestiona el trabajo del profesor, sino que a partir de la característica, digo, del estudiante, que a lo mejor presenta mayor éxito o no en su aprendizaje, hay que ir readecuando la estrategia que estoy ocupando específicamente con él, no con el resto del curso. ¿Ya? Entonces, por ahí va el tema de la educación curricular. ¿Ya? Vamos con la segunda, o sea, con la cuarta, creo, con la cuarta. Ya, atentas y atentos. Vamos entonces, ahí viene. Este es un quiz. Esta es más capciosa todavía. ¿Cuántos son los tipos de adecuación curricular que hemos visto? ¿2, 4, 6 o 7? Recuerden pinchar en la pantalla en la que están ahí jugando.
Ahí van 15, 17 respuestas. Ya estamos. Ok. Luego 6 dice que 2. 2. Y la respuesta es 2. A ver, vamos a ver. Señora Lorena está haciendo trampa. A ver, ¿por qué dijo 2? ¿Cuáles son? A ver, no, porque yo sé que hemos se va a ganar el aro de luz. Que lo tengo ¿Puedo todo intervenir? aquí. ¿Puedo intervenir? Pero por supuesto, pues Marlene, intervenga nomás. Bueno, ¿va a hablar usted, señora Lorena? ¿O? Hable nomás, Marlene, hable nomás. Esa pregunta me llamó la atención porque según lo que he leído por allí, hay 2 adecuaciones, ¿no? 2 adecuaciones curriculares, que son las no significativas y las significativas. ¿Es correcto eso? Estuve leyendo que las no significativas es la que no cambian de fondo las partes del currículo, como los objetivos, contenidos, estrategias. Y las significativas son las que cambian o modifican elementos significativos del currículum, como algunos objetivos, como algunos contenidos o una estrategia de trabajo. Muy bien. Se ganó el aro de luz. Muy bien, tía Marlene, se pasó. Lo único que a lo mejor podríamos quizás... acceso. Claro. ¿Podría explicar ahí usted, señora Lorena, cómo lo entiende usted? Por las adecuaciones que son de acceso al currículum y las que... Mira, yo sé que son 2. Las de acceso y las que son según las características individuales de los estudiantes. ¿Va por ahí o no, Pauli? Corrígeme tú si me equivoco. Va por ahí. Está bien. Ya, perfecto. Entonces la de acceso precisamente para que tengan que van asociadas también al 4º nivel de concreción, van relacionadas. Entonces, de alguna forma es como generar la posibilidad, la instancia, el lazo, ¿cierto? Para que en base a esta diversificación de la enseñanza, poder buscar la mejor estrategia para el aprendizaje. Entonces, finalmente todos tienen el mismo acceso. Por ahí va mi interpretación. Sí, está súper bien. Muy bien. Fabi, que es el segundo lugar. A ver, cuéntanos por qué respondiste 2. Porque ¿Y son qué nombres te sabes tú? Es que la Marlene la explicó súper bien. La primera, de acceso, porque no tiene grandes modificaciones, es solo cambiar algunas cositas para que el estudiante pueda acceder al aprendizaje. Por ejemplo, no sé, en vez de entregarle el instrumento en blanco y negro, le adaptamos algunas al color, le agrandamos la letra, ese tipo de modificaciones. Y la segunda, que tiene modificaciones más profundas vinculadas al currículum propiamente, a los objetivos de aprendizaje. Pero el rótulo no me lo sé. La primera es de acceso y la segunda, ¿cómo se llamaría? A ver, preguntémosle a la Ángela si sabe. O sea, ¿cuál fue lo que se le vino ahí a la cabeza cuando respondió 2? Ángel. Yo no tenía idea de lo que acaban de decir las cosas. Lo asocié a otra cosa. Lo asocié porque utilizamos un modelo que va dirigido a la diversidad y pensé que ese era un modelo, como lo están explicando, como adecuar el currículum con ciertas cosas como los colores, las imágenes, presentar diferentes actividades, que según yo, mi cabeza lo estaba asociando como al de acceso. Y pensé que había uno segundo, que es el que utilizamos con un estudiante que tengo, que es el PASI. Creí que esos eran los 2, que uno es muy distinto porque este alumno no alcanza a tener las mismas habilidades que los otros, entonces sí requiere de una adecuación de objetivos de aprendizaje, no solamente de diversificación de actividades. Súper bien, Ángela. Súper. Tiene que ver, está bien. Dejemos al último, al numerito ahí de la Leti, el código Leti. Cuéntanos tú por Leti, ¿por qué colocaste la alternativa de 2 tipos de adecuación? Y si te sabes los nombres. Ya. La primera es la de acceso, la que tú se supone que no modificas el objetivo de la clase en este caso. Por ejemplo, si aplica una evaluación a un niño y le hace una adecuación de acceso, por ejemplo, le agrandan la letra o le ponen una imagen más grande
O, por ejemplo, en la sala, si el niño usa anteojos, lo sienta adelante, entonces el objetivo es el mismo, pero se le hace una adecuación como no significativa, digamos. Y la otra, la que es como significativa, que no recuerdo el nombre, en esa el objetivo ya se modifica. Entonces, se le cambia y se le pide otra cosa. Súper bien. Al estudiante. Excelente, chiquilla. Gracias. ¿No? Está súper bien. De hecho, la Ángela que viene recién llegando ya maneja todo muy bien. Así que está súper. Ya, los nombres son dos. A ver, independiente que nosotros lo hayamos aprendido de una forma y que el ministerio plantee, según la teoría o la bibliografía que ellos revisan, dos nombres, digamos, la tía Marlene habló de la significativa y la no significativa, ¿ya? Pero el ministerio también plantea, que es lo mismo, ¿ya? Las de acceso que hablaron ustedes, ¿cierto? Las adecuaciones de acceso, y las otras que la nombraron todo el rato, y no se acordaban de lo que se llama adecuaciones a los objetivos de aprendizaje. Así se llama. Y claro, tiene que ver con el tema de que una es el acceso propiamente tal, y hay distintos tipos, ¿ya? Que a lo mejor en otras preguntas vamos a ver. Y también las de objetivo de aprendizaje, hay algunos tipos de adecuación para eso, ¿ya? Lo importante es que lo que planteó Leti, por ejemplo, en el sentido de que si hay un estudiante que es corto de vista, ¿cierto? Que tiene alguna dificultad en su visión, lo podemos dejar más adelante. ¿Eso es una adecuación o es digamos, un PASI o es parte de la estrategia diversificada? Yo voy a dejar esa pregunta ahí, la voy a anotar porque es muy importante ver en qué momento estamos haciendo PASI y en qué momento no estamos haciendo PASI, ¿ya? Y a lo mejor se va a relacionar con con una preguntita que viene más adelante. Vamos con la siguiente entonces, ¿ya? Vamos bien. Tito, se me cayó el juego. Esta es de respuesta corta. Intenta meterte nuevamente, revisa. Ay, sí, ahí me cayó. Dice, nombra una por último, de las adecuaciones curriculares de acceso. Escribe la respuesta. Lo que usted se acuerde. Tenemos tiempo en esta parte. Nombre una o más de las adecuaciones de acceso que vimos. Iban 5 respuestas. Vamos, ustedes pueden. ¿Se acuerdan esa vez que estuvimos cuando estábamos? Se demora en llegar la respuesta porque la mandé hace rato y todavía se da otro círculo de vuelta. Sí, es por la señal de internet, yo creo, Leti. A lo mejor es la mía, porque la mía está hoy día mal. Yo creo que es por el tiempo, porque tienen 58 segundos hasta que te respondan todos o se acabe el tiempo, no va a cambiar la página. También puede ser eso. Vamos. No me acuerdo qué estaba diciendo. Algo estaba diciendo. Se me olvidó. Nos quedan un par de segunditos aún y llevamos, según lo que aquí aparece, 13 respuestas. Pauli, todo este rato creo que no he podido jugar porque yo abrí el juego desde mi celular y me conecté igual al computador, pero no sé dónde tengo que marcar ni nada porque me aparece, mira, estoy desde mi celular, aprieto lo verde y no me deja entrar. ¿A dónde colocaste el código? ¿En el computador o en el celular? En el celular. Ya, en el celular tienes que apretar en la respuesta del celular, tienes que escribir. Sí, pero no me da la opción, me aparece tu pantalla. Pero no puedo escribir. Es que en esta ocasión había que escribir. No sé por qué razón puede haber. No puedo escribir, no he podido marcar alternativas, nada. ¿Quién se acuerda de eso? Ah, ya me acordé de lo que estaba diciendo. ¿Se acuerdan cuando estábamos en Huerto y empezamos la comunidad de aprendizaje? Estábamos en la sala de computación e hicimos unos mapas conceptuales. ¿Se acuerdan las que estaban o no? Teníamos fotitos de
ahí Sí, estuvimos bien de acuerdo. los organizadores. ¿Quién se acuerda entonces de cuáles son las adecuaciones de acceso? ¿Quién colocó alguna de esas que está ahí? ¿Qué me puede contar eso? Tía Ceci. Yo no respondí porque me salí de la reunión un ratito porque tuve ya. un problema, pero yo pondría, fíjate que de acceso pondría el entorno, la respuesta. ¿Por qué el entorno? Porque de acceso significa que yo tengo que brindarle al alumno las posibilidades de poder desenvolverse dentro del colegio. Y, por ejemplo, si tuviéramos un niño que tuviera que desplazarse en una silla de ruedas, tendríamos que tener todos los elementos para que él pudiera transitar dentro del colegio, llegar al colegio, ¿cierto? Y utilizar todas las dependencias de allí. Tener un baño adecuado quizás, tener ¿cómo se llama? Rampas. Y a lo mejor los pasamanos, o no sé cómo se llaman estos, donde uno se apoya. Entonces en ese caso sería una adecuación curricular de acceso. Exactamente. Muy bien, tía Ceci, muchas gracias. Eso es lo que yo me recuerdo más o menos, porque hace tanto tiempo que no veíamos estos temas que... Pero si pudiéramos ver lo que tú hiciste en esa ocasión, en esa reunión, que fue súper clarito. Sí. Qué lástima que nadie guardó eso. Sí, sí está la fotito. Que podríamos repasarla. Voy a revisar ahí las fotitos que tenemos del trabajo, ¿ya? Pero lo importante es que lo podemos hacer y repasar de distintas formas igual. Pues esta es una forma de poder repasarlo y de aprenderlo, ¿ya? A ver, ¿hay alguien más? La tía Miriam. La tía Miriam Aedo. ¿Usted pudo responder algo? ¿Está silenciado su...? Sí, respondí, pero yo apunté por ejemplo, a presentar una letra de mayor tamaño en las instrucciones o en las actividades que desarrollan. Y está súper bien, porque eso es parte de la presentación de la información. Tiene que ver con otra forma de acceder. ¿Alguien más que quiera aportar? ¿Sí? Paula, acá Pamela. Participar, Pauli. Sí, Pamela y después la tía Marlene, ¿ya? Lo que pasa es que yo puse lo mismo del tamaño de la letra y me pone como incorrecto porque no está dentro de las categorías que están puestas ahí en la pantalla. Pero yo también puse el tema de aumentar, por ejemplo, el tamaño de la letra, sobre todo a los niños que tienen problemas visuales o que se confunden con las letras. Entonces, pero en mi resultado aparece como incorrecto. Sí, de hecho, esta pregunta, que es de desarrollo de respuesta corta, la dejé sin puntaje, porque como da 4 alternativas, digamos, correctas, habría que colocar literalmente lo que aparece ahí. Y esta idea no era la idea, no hay otra opción, digamos, en este aspecto que por lo menos que sea, que no sea pagado, ¿ya? Entonces, Paula, ¿sí? Pero es lo que yo dije pertenece a una de las categorías, porque las categorías están dadas, ¿verdad? Por lo mismo, ya. A comentar que sí pertenece a una categoría, ¿ya? Nosotros, a ver, lo importante es que nosotros lo manejemos con el nombre que nosotros le demos. Y allá eso es un ejemplo de la presentación de la información. Pero no es necesario que nosotros la sepamos y que digamos, las adecuaciones de acceso son 4, la presentación de la información. No, o sea, si yo me lo sé de memoria, súper bien, pero lo importante es poder aplicarlo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, por eso la respuesta que ustedes pusieron, y dependiendo de lo que vayan colocando, le iba a salir que estaba mal, porque no era literal, pero lo importante es que ustedes lo sepan. Ahora, si lo pueden compartir, lo que ustedes dijeron para ir trabajándolo,
les dejo ahí la posibilidad y le deseo también la palabra a la tía Marlene para que pueda conversar con nosotros, decir lo que quería decir. Tía Marlene. Bueno, yo veo, en relación a lo que tú planteaste, desde dos puntos de vista. Primero, la accesibilidad al currículo desde el punto de vista del entorno y la organización. Es decir, citando el caso que acotó Cecilia, creo que fue que dijo que, por ejemplo, un niño que tiene una discapacidad de movilización, nosotros le podemos construir una rampa, si tiene una silla de ruedas, para que pueda acceder al aula de clase. O un niño con problemas auditivos, nosotros podemos comprar un dispositivo de manera tal que el niño pueda oír una frecuencia mayor la voz del docente. Pero también puede haber adecuaciones al currículo desde el punto de vista directamente, adecuaciones determinadas directamente al currículo, que serían adecuaciones que nosotros hacemos en el aula de clase. Por ejemplo, cuando le damos a un niño más tiempo para responder en una prueba o en la elaboración de algunos ejercicios. Cuando le damos a un niño, le colocamos en una actividad y le colocamos, si tiene un problema visual, las letras de un tamaño mayor. Por ejemplo, cuando un niño tiene problemas visuales y nosotros lo ubicamos en la primera fila para que él pueda visualizar mejor la pizarra. Por ejemplo, cuando un niño tiene problemas para comprender o hacer ciertas operaciones más complejas y nosotros le damos acceso a que pueda manejar la calculadora en cualquier actividad. Esas son adecuaciones al currículo que nosotros hacemos dentro del aula de clase que van directamente a modificar, no a modificar el currículo, sino a tener más acceso al currículo, pero dentro del aula de clase. Acceso al currículo. Sí. Exactamente. Así mismo como usted lo dice, de hecho definió todos los tipos de adecuaciones de acceso que hemos trabajado, que son 4. Ya, así que muchas gracias, tía Marlene, porque lo resumió súper bien. No sé si alguien más quiere también comentar lo que contestó en la respuesta que dio en el juego. Yo quiero hacer una consulta. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero evaluar un contenido en ciencia, ¿ya? Por ejemplo, los estados del agua, ¿ya? Pero el niño no sabe leer, ¿ya? No ha completado su proceso lector. Entonces yo le hago las preguntas de manera oral. ¿Eso es de acceso o es objetivo? Adecuación de objetivo. Según lo que yo creo, ahora ahí lo podemos hacer para discutirlo, pero según lo que yo creo, depende del objetivo de aprendizaje. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de ciencias o de lenguaje o de matemática, si el objetivo comienza con leer y el estudiante no sabe leer, entonces tenemos que adecuar algo porque él todavía no sabe leer. Sin embargo, si no estamos enfocando el contenido y dice que maneje el contenido y digamos, la acción no es leer, entonces yo no estoy aplicando no estoy modificando el objetivo de aprendizaje. Lo que estoy haciendo es hacer que él tenga acceso o a darle una forma de respuesta distinta. A lo mejor el resto de los estudiantes va a, ¿cómo se llama? Va a escribir. Perdón, claro, va a escribir. Va a escribir su respuesta, claro. Pero él lo va a decir de manera oral. Si el objetivo es que él diga cuáles son ¿cómo dijiste tú que era el contenido, Pame? ¿Cuál era el contenido? Del agua. Los estados del agua, es un ejemplo. Si el objetivo es que comprende los estados del agua y lo dice de manera oral o escrita, o los apunta en una pantalla y dice este otro, y se trata de esto, entonces, según mi perspectiva, estaría bien, pero no es un PASI, ¿ya? ¿Eso es o no? ¿Qué creen ustedes? Bueno, pues yo creo que eso no es un pase, porque no es una manera que tú le estás dando un acceso a él al currículo, tú no estás alterando el objetivo, no estás alterando los contenidos programáticos, sino que tú le estás dando a él una estrategia distinta para que él acceda al objetivo y lo logre.
pero él está logrando el mismo objetivo que está logrando Pedro, Luis, María y Juan, que están a su lado. Él está accediendo al objetivo, pero de una manera distinta, ¿eh? Con una estrategia distinta, pero está accediendo al objetivo y no hay ninguna modificación de objetivo ni contenido en tu planificación. Pero sí hubo una modificación en la presentación de la información. Sí. Entonces también... Pero para que él acceda a los mismos objetivos y contenidos que están programados. Pero lo que dice la tía Ceci es un punto muy importante que de repente nos lleva a confusión. ¿Por qué entonces, si decimos que hay dos tipos de adecuaciones curriculares, es decir, dos tipos de PASI, que son la de acceso, que es la que estamos hablando recién, y la de objetivo de aprendizaje, ¿por qué entonces no sería el cambiarle la forma de respuesta que estamos diciendo recién, el ejemplo que dio Pam, no sería un PASI? ¿O sí sería un PASI? Para mí sí. ¿Por qué sería un PASI para usted? Porque le estoy cambiando la forma de presentar la información y de respuesta que él va a dar. El objetivo no lo estoy cambiando porque él lo va a lograr igual, pero a través de otra instancia. O sea, yo le voy a presentar a lo mejor imágenes y él va a tener que indicar, ¿cierto? ¿Cuál es primero, cuál es después, cuál es la última? Por decirte algo. Claro. Pauli, sí, lo que pasa es que debemos tener en cuenta una cosa, que dentro de los niños que no tienen necesidades educativas especiales, existen diferentes estilos de aprendizaje, y nosotros como docentes debemos hacer adecuaciones a nuestras estrategias de enseñanza constantemente para adaptarle esas diferencias que existen entre los distintos estilos de aprendizaje de los niños. Entonces todos serían PASI. Pero la diferencia puede estar dada en que a ese niño que tiene dificultades le va a tener que siempre hacer un cambio, una adecuación en la presentación de la información y en la forma en que él va a responder. En cambio, con los otros niños, quizás va a ser eventualmente así, pero no va a ser una condición permanente. Pauli, sí. Lo que pasa es que nosotros, si tuviéramos que hilar un poco más fino, nosotros tendríamos que planificar para cada estudiante, porque ningún estudiante es igual a otro. ¿Ya? Por ejemplo, los estilos de aprendizaje son diferentes, algunos son visuales, otros son más concretos, en fin. Entonces, si tuviéramos que hilar más fino, tendríamos que planificar por niño, ¿ya? Pero eso no cambia, o sea, y ahí también entran las adecuaciones de acceso, como por ejemplo el tamaño de la letra, que tenga, por ejemplo, hay niños que necesitan que las guías tengan color, que tengan imágenes, que se les dé más tiempo, que estén en un lugar más cómodo donde tengan mayor acceso a observar la guía porque tienen problemas visuales. En el caso del lenguaje, efectivamente yo, por ejemplo, puedo evaluar a un niño o trabajar con un niño en que me responda de manera oral. Por ejemplo, en la comprensión lectora. Yo le hago la pregunta de manera oral y ese niño me la responde de manera oral. Ahí no hay una mayor adecuación, solamente de acceso, en que él no lo va a leer. Pero si yo tengo que evaluar lectura, en que el niño debe reconocer palabras, y entonces ahí no puedo hacer algo de acceso y yo leerle y que él repita, no hay acceso ahí. Ahí yo tengo que hacer una modificación mayor, porque el niño no ha logrado ese proceso lector. Entonces, claro, a veces, no sé si estoy equivocada, pero de repente un niño necesita en ciertas asignaturas PASI, ¿ya? Porque a lo mejor no ha logrado ciertas cosas, pero en otras asignaturas no necesariamente necesita un PASI, va a depender de su diagnóstico. Porque yo, por ejemplo, yo tengo niños en sexto, por ejemplo, que no solamente no han logrado su proceso lector, pero son niños como que tienen bastantes habilidades, otro tipo de habilidades. Entonces, en lectura, obviamente, yo tengo que generar un PASI para que él pueda lograr este proceso lector, pero en otras asignaturas, solo con leerle o solo con las conversaciones que se dan y las exposiciones en clase, el niño ya entiende de qué se está hablando. Como sí también hay otros niños que les cuesta más y que no solamente no tienen el proceso lector, sino que tampoco tienen la comprensión lectora. Entonces, obviamente, y tienen, por ejemplo, memoria a corto plazo, que también es otras situaciones que le van a complicar un poco más el aprendizaje al niño. No sé si está correcto lo que digo.
Sí, está muy correcto lo que tú planteas y lo que reflexionas, Pame, ¿ya? En este punto, de cuando hablamos de adecuación de acceso y de adecuación de la adecuación de objetivo del aprendizaje la tenemos sumamente clara, porque ya sabemos a dónde apunta. En lo que de repente nos complicamos y nos confundimos, porque hay un límite muy delgadito en eso, es en la adecuación de acceso, cuando hablamos de PASI, y cuando estamos hablando todavía de la diversificación de la enseñanza, ¿ya? Lo primero es tener en cuenta que cuando hablábamos de la concreción del currículum, yo lo quería mostrar después, pero ya lo vamos a ver al tiro para poder entender. En la concreción del currículum, que el currículum uno dice, ¿qué es lo que es el currículum? Hay distintas formas en que se vaya concretando, ¿ya? En un momento, o sea, hay dos formas de ver la concreción del currículum. Por un lado, es decir, el currículum es los contenidos, las actividades, la forma de evaluar, la estrategia, los indicadores, eso es el currículum, ¿ya? Pero también el currículum se ha transformado en una estrategia para diversificar y llegar a todo el curso, a las individualidades, ¿ya? Lo que no quiere decir que yo tenga que planificar para todos los niños, no se refiere a eso, ¿ya? Sí apuntar a la diversidad en aula, pero no planificar niño a niño, no se trata de eso, ¿ya? Entonces, ¿cómo este grupo de objetivos, de indicadores, de actividades, cómo yo lo hago calzar en mi realidad en la sala de clase del cuarto básico, con toda la realidad y la especificidad que tengo? Hay distintos niveles para ir concretando ese currículum. Primero está el primer nivel de concreción, que es lo que entrega el ministerio. Aquí están las bases curriculares, los programas de estudio, ¿cierto? ¿Ya? Eso es lo primero. Te da un marco, un lineamiento, ¿cierto? Un marco general. Luego hay un segundo nivel de concreción, porque ese grupo, esa lista de objetivos de aprendizaje, por decirlo de alguna manera, de indicadores y de actividades, llega a un lugar. ¿A qué lugar? A la escuela. Va a llegar a huertos familiares. Entonces, eso que entrega el ministerio se adecua o se concreta en función de qué? Del proyecto educativo, en base a los sellos que tenga, la visión que tenga, la misión que tenga, ¿ya? Entonces está permeado por esos lentes, el proyecto educativo, y por otro lado, el proyecto curricular, que no todos los colegios lo tienen. En este caso nosotros tenemos un proyecto curricular. Entonces vemos de lo que establece el ministerio, qué es lo que vamos a trabajar aquí, y lo adecuamos según la necesidad y el contexto de huerto familiar. ¿Ya? Ese es un segundo nivel en que se concreta el currículum, y apuntando a la diversidad, apuntando a la contextualización de la concreción. La Fabi dice que en el grupo de huertos envió una imagen de la concreción, ¿ya? Ahí a lo mejor ustedes se pueden ayudar y revisarlo. Luego viene un tercer nivel de concreción, que es muy similar a lo que aparece ahí, pero luego de que llega a huerto, ¿cierto? Y pasa por los lentes del proyecto educativo y pasa por los lentes del proyecto curricular, después llega a la sala de clase. Y ahí tenemos, como decía yo, el ejemplo, el cuarto básico, ¿ya? Entonces, en el cuarto básico tiene un grupo de tantos estudiantes. Algunos tienen necesidades educativas especiales transitorias, otros tienen necesidades educativas permanentes, otros son aventajados, otros no tienen necesidades educativas especiales, pero a lo mejor les falta reforzar en cierta área de cierta asignatura, ¿ya? Entonces, conociendo la realidad del curso de cada estudiante, ¿ya? Y la forma en que ellos van aprendiendo, no necesariamente desde la mirada de los estilos de aprendizaje, porque según la teoría, hay muchos estilos de aprendizaje, pero lo que sí hay, que está muy claro, que es que los estudiantes aprenden dependiendo de ciertas maneras. Entonces, yo puedo captar la información de manera visual, a lo mejor yo tengo mayor capacidad de ser visual nomás, pero no necesariamente ese es mi estilo de aprendizaje, sino es como yo capto la información.
La idea es abordar lo visual, lo auditivo, lo kinestésico, hacerlo abordar y todo eso que no es el estilo de aprendizaje, sino que es la forma en que yo capto la información. Según esa forma de captar, el estudiante o nosotros mismos retenemos más y aprendemos un poquito más, no cuando estoy mirando la presentación o la exposición que yo les podría haber traído el PowerPoint, sino cuando ustedes son capaces de explicarle a otra persona, ahí yo recién me doy cuenta que ese es el nivel más alto de porcentaje de aprendizaje de cualquier persona, cuando yo lo estoy, ¿cómo se llama? Lo estoy explicando. Yo no sé si ustedes están aprendiendo si yo les hablo, les muestro solamente una diapositiva. No sé si están aprendiendo, a lo mejor aprenden un poquito más, retienen un poquito más, si yo les presento la diapositiva y a la vez les estoy hablando, o les muestro un video, ¿ya? Pero yo sí sé que algo ustedes han aprendido, si demuestro, les pido a ustedes que me digan qué es lo que han aprendido. Ese es el indicador de que se está aprendiendo, digamos. Entonces, en base a esa forma en que yo percibo la información que me llega desde fuera, ¿cierto? Que puede ser visual, kinestésica, auditiva, ¿ya? O todas juntas a la vez. Conociendo eso, el diagnóstico del estudiante, me refiero, no diagnóstico de pie, el diagnóstico médico nos sirve para encasillar, pero lo que nosotros nos interesa en educación no es encasillar desde el punto de vista médico, lo que nos interesa es saber cuáles son las necesidades que hay detrás de, por ejemplo, un trastorno espectro autista. Por eso decimos que si hablamos de un estudiante de trastorno espectro autista de cuarto básico, no es lo mismo que un estudiante de trastorno espectro autista del kinder. ¿Son trastornos espectro autistas? Sí, pero tienen distintas necesidades, entonces no podemos quedarnos con el Asperger o el trastorno espectro autista es esto. Entonces así hay que tratarlo, porque cada uno es un mundo. Entonces, conociendo la realidad del curso, yo genero actividades para todos ellos, ¿ya? Entonces ahí el profesor o los codocentes, el equipo de aula de la asignatura, etcétera, en una asignatura en particular, va a planificar, va a hacer una programación, y esa programación va a estar en función de la diversidad. Es una programación general, no es individual para cada niño, sino que es pensando en cómo reciben esa información. Entonces yo genero estas actividades para los estudiantes. ¿A través de qué estrategias? Yo puedo ocupar estrategias como la codocencia, ya es una estrategia diversificada. Yo puedo ocupar y decir, voy a hacer estrategia multinivel, que hablábamos el otro día. Los rincones es una forma de estrategia diversificada que es parte del tercer nivel del currículum, de concreción del currículum, ¿ya? El DUA, el diseño universal del aprendizaje. De hecho, el diseño universal del aprendizaje tiene 3 ejes. Uno es cómo yo presento la información, yo profesor, ¿cómo le voy a presentar la información al estudiante? ¿Ya? Otro eje es cómo el estudiante va a responder a lo que yo le estoy pidiendo. Y lo otro tiene que ver más con la participación, la motivación. Entonces, dentro de esa estrategia del DUA, hay, por ejemplo, dice, yo le voy a pedir a un grupo de estudiantes que haga actividades, por ejemplo, como dice la PAME, le voy a tomar una prueba oral. Pero yo le puedo dar la posibilidad a todos los chiquillos de hacer una prueba oral, ¿ya? Porque dependiendo del objetivo de aprendizaje, claramente. Pero yo le puedo permitir a eso, o también puedo abordar un objetivo haciendo lo mismo que planteaba la PAME, ¿cierto? Desde el punto de vista digital, y mostrarle algo que a lo mejor me muestre, qué sé yo, si el estudiante no habla, por ejemplo, no tiene comunicación oral, ese objetivo lo puedo ir adaptando, qué sé yo. Entonces, esa es la programación del tercer nivel de concreción, cuando estamos hablando de todos los estudiantes, cuando se generan estas actividades para todos ellos, no de manera individual, sino que viendo qué es lo que uno puede aportar, y la idea es como generar actividades, darle opciones de que a lo mejor algunos respondan escribiendo, otros respondan de manera oral. Eso es lo que plantea el DUA, que hay múltiples formas, ¿ya? Ahora, el DUA como DUA es demasiado extenso,
implica mucho tiempo de trabajo. Como implica mucho tiempo de trabajo, de aplicarlo, de poder generar tantas estrategias que promueve el TUA, nosotros no lo ocupamos institucionalmente, pero dejamos abierta la posibilidad de que se pueda hacer. Pero ahí yo le puedo pedir al estudiante que haga las cosas más, ¿cómo se llama? Distintas formas de respuesta. Le puedo decir también que en el entorno a lo mejor él se desconcentra, entonces la prueba se la puedo tomar después solo. O a lo mejor puede contestar toda la actividad, la evaluación, pero no lo va a hacer en los 30 minutos, lo va a hacer de manera parcializada. Entonces yo todavía estoy ahí enfocada en el tercer nivel de concreción porque son actividades, estrategias diversificadas aún. Todavía no llego al cuarto nivel de concreción. ¿Qué es lo que pasa? Que después de haber probado todas estas actividades que siguen siendo de la estrategia diversificada del tercer nivel, para todo el curso, ¿qué pasa si hay estudiantes que a pesar de todo ese esfuerzo que yo estoy haciendo, por las características de ese estudiante, todavía no logran acceder, digamos, a ese aprendizaje? Entonces yo tengo que ver por qué no está ese estudiante específicamente aprendiendo, y probablemente en la mayoría de los casos, por eso es que es muy importante saber a quién se le hace PASI y a quién no. La mayoría de los casos, no todos, porque el PASI no es exclusivo del programa de integración ni de los chiquillos que tienen algún diagnóstico específico, pero en la mayoría de los casos son estudiantes que tienen por lo menos un desfase curricular de 2 años. Partamos por ahí. Y lo otro, que en general podría estar asociado a una discapacidad. Entonces, cuando hablamos de que voy a hacer una adecuación curricular, un PASI, para un estudiante, y hablo de la adecuación de acceso, estoy hablando de que hay una barrera importante de un estudiante que en general puede estar asociado a una discapacidad, como les decía yo, que le dificulta. Entonces ahí me viene el ejemplo de la tía Ceci que decía, si un estudiante tiene un trastorno motor y no se puede movilizar, entonces yo voy a tener que modificar algo en el colegio para que él pueda acceder, ¿ya? Si un estudiante tiene problemas de visión profunda, no ve, tiene baja visión, probablemente yo lo apoye a él con lupas o con lentes, ¿ya? Con una lupa especial. Si el estudiante no escucha bien, tiene hipoacusia, ¿ya? En distintos grados, como dice la tía Marlene, lo que yo podría hacer es comprarme, o sea, tener audífonos del estudiante, o a lo mejor una persona que sea, digamos, experta en lenguaje de señas, o a lo mejor pedirle al profesor, o sea, tener un micrófono que amplifique el sonido del profesor cuando él le está hablando a este estudiante. Eso es una adecuación de acceso que en general, como les digo, está asociada a discapacidad. No tiene que ver con que yo le voy a agrandar la letra porque requiere mejor ¿cómo se llama? Tener una hoja color, o le voy a dar más tiempo, porque no, el estudiante en general, si yo le diera más tiempo, no tiene nada de malo. Es parte de la diversificación de la enseñanza. Pero la diferencia crucial, como les digo, es que en general tiene que haber un desfase de 2 años para poder hacer un PASI. Esa es como la prueba de fuego. Y lo otro es que en general podría estar asociada a una discapacidad cuando hablamos de acceso. A eso se refiere puntualmente. Y de eso se diferencia la adecuación de acceso de la diversificación de la enseñanza que estábamos hablando. ¿Ya? No sé si hay algo que quieran aportar respecto de eso, chiquillas. Chiquillos. Yo quería hacer una pregunta. Por ejemplo, hablábamos si en nuestra escuela hubiera un estudiante con alguna discapacidad física, donde tendríamos que generar accesos para que él pudiera entrar al colegio, a las puertas más anchas, etc. Esos son como accesos, pero por ejemplo, ese niño sí debería tener un PASI en educación física, por ejemplo.
Lo que pasa es que ahí hay una cosa que es importante. Yo soy profesora de historia y geografía. De repente me manejo un poquito más en coordinación de educación especial. Pero ¿a qué quiero llegar con este ejemplo? Lo que quiero decir es que la persona más apta o el profesional más apto para decir si requiere PASI en una asignatura en específico o no, porque maneja la didáctica, maneja la especialidad, maneja todo digamos, el espectro de objetivos de aprendizaje, la progresión, etcétera, es el profesor de la asignatura. ¿Ya? O sea, yo puedo decir, si un estudiante tiene esto, entonces va a tener PASI. A lo mejor sí, a lo mejor no. Porque, por ejemplo, el estudiante podría tener un PASI de acceso para hacerle estas rampas, ¿cierto? Tener cuidado, quién lo va a recibir, quién lo va a ayudar, quién va a ir al baño con él, quién lo va a ayudar, pero en el ámbito curricular no tiene dificultades. Entonces, ¿por qué va a necesitar un PASI? Si él puede hacer ciertas actividades. Si el objetivo es movimiento, él se puede mover con las manos a lo mejor. No habla del movimiento, digamos, no sé, de las piernas necesariamente. El estudiante, por ejemplo, en una silla de ruedas, ¿podría jugar básquetbol? Yo he visto que hay equipos de básquetbol que son de personas que están como en una situación de discapacidad, porque la discapacidad en general la crea el contexto, no la persona en sí nace con discapacidad, porque no están los medios para que el estudiante se pueda desarrollar o la persona. Por ejemplo, ya es una barrera si el estudiante que tiene silla de ruedas quiera ir a jugar básquetbol y enceste y esté a 2 metros el aro. Entonces a lo mejor tendría que bajarle el aro. O a lo mejor si el estudiante quiere ir al baño y puede hacerlo solo, o quiere ir a tomar agua solo, podría haber un bebedero, no arriba, sino que más abajo. Y él logra tomar agua, sí logra tomar agua. Logra encestar, sí logra, pero si le bajamos. Entonces de repente las barreras están asociadas a lo que a lo que la sociedad va imponiendo, no necesariamente a lo que el estudiante puede hacer, o lo que uno cree que puede hacer. Entonces la respuesta a eso del PASI depende de la persona que esté, el especialista en la asignatura. En este caso, sería el profesor de educación física del colegio, el Pancho. Él tendría que ver cuáles son las características del estudiante, qué es lo que yo quiero que él aprenda y cómo lo voy a hacer que lo aprenda. Entonces, probablemente, lo único que tengamos que hacer sea un PASI de acceso, no en objetivo de aprendizaje, pero sí utilizando una estrategia diversificada, que a lo mejor, en vez de que, por ejemplo, en vez de que tenga que pasar gateando, ¿cómo se llama? Bueno, yo me recuerdo haber visto en un colegio donde la profesora de educación física, de igual forma a una niña que estaba en silla de ruedas, la hacía participar y la niña gateaba, se movía. Participaba en la colchoneta, todos a lo mejor iban gateando, moviendo las piernas, pero ella lo hacía con sus manitos y lo podía hacer perfectamente. Entonces depende de ese especialista en la asignatura. ¿Ya? Y por eso es tan importante decir, el PASI se hace en todas las asignaturas, se podría hacer en todas las asignaturas, contando educación física, contando artes, contando inglés o religión incluso, pero hay que primero tener los lineamientos claros de qué es lo que es un PASI y en qué momento aplicarlo. ¿Ya? No sé si responde un poquito la pregunta, Pam. Sí, muchas gracias. Ya. ¿Vamos a la otra pregunta? Pauli, ¿Sí? En términos concretos, a ver, resumiendo todo esto, un estudiante que tiene PASI, el lenguaje, voy a poner un ejemplo, porque no tiene el proceso lector en cuarto básico, podría tener PASI solo en lenguaje y no en las otras asignaturas, ¿cierto? Sí. Ya, perfecto. Eso es entonces en términos concretos. Si un estudiante tiene PASI en una asignatura, no necesariamente tendría que tenerla en las otras. Porque tiene que haber, obviamente, debemos probar primero toda la diversificación y las adecuaciones de acceso
antes de poder generarle un pase, ¿cierto? Exactamente. Ya, o sea que si estamos a esta altura del año, que estamos recién terminando marzo, recién terminando de aplicar diagnósticos de curriculares del ministerio, más lo que yo aplico en mi asignatura en particular, ¿estaríamos en condiciones ya de decir que el estudiante requiere PASI? No. No en general, pero a lo mejor yo conozco la realidad del año pasado. Exacto. Entonces yo puedo decir, mira, yo tomé esta prueba de diagnóstico del lenguaje, por ejemplo, la PAME, y más o menos presenta la misma dificultad del año pasado, entonces yo le voy a preparar un PASI. Pero si el estudiante llegó este año, ¿ya? O yo no lo vi el año pasado, no conozco el curso, ¿puedo tener información de lo que digan los demás profes? Sí, pero también me tengo que dar el tiempo de conocerlo. Y para conocerlo, sobre todo en este proceso de adaptación, tiene que haber un tiempo. Y no puede ser, esos tiempos no pueden estar sujetos a los plazos de entrega de planificación, tienen que estar sujetos a los procesos de los estudiantes, con el profesor. Es decir, si a mí me dicen, no, el PASI tiene que estar el 15 de marzo, porque tiene que estar por decreto, tiene que estar oficialmente ahí. ¿Cómo lo voy a hacer si todavía no conozco al estudiante? Exacto. No se puede. Sí. Tengo que pasar primero, aparte de saber el diagnóstico, tengo que implementar estrategias luego. Decir, ya, vamos a hacer multinivel, a lo mejor el estudiante no sabe leer en este momento, pero puedo hacer actividades que estén en un nivel inicial, pero trabajando el mismo objetivo, en el tercer nivel de concreción todavía. Exacto. Entonces, luego a lo mejor podría decir, no, yo voy a hacer un PASI. O, claro, pensando en lenguaje y la PAME, por ejemplo. Pero a lo mejor la PAME podría decir, no, porque yo ya probé y sé que este estudiante tiene dificultades, por lo tanto yo voy a continuar con el PASI. Exacto. Por eso es que la persona responsable, digamos que tiene toda la propiedad de decirlo, es el profesor o la profesora de la asignatura, especialista en la asignatura, porque se maneja todo el proceso. No es yo, Paula, coordinadora PI, porque a mí me tinca, porque el estudiante, según lo que yo he visto, pues debería tener PASI. No, es el profesor. Claro. Y en eso hay que estar súper enfocados, Fabi. Sí. En ese proceso. Sí, ¿ya? exacto. Tienes toda la razón. No sin antes haber probado las distintas estrategias. Eso es súper importante, porque podríamos darle tiempo, qué sé yo, 3 meses para conocer al estudiante y saber si requiere PASI, pero a lo mejor en esos 3 meses no hemos probado diversas estrategias como para saberlo. ¿Te fijas? Nos hemos enfocado a enseñar a la generalidad del curso. Y cuesta, por supuesto que cuesta, pues yo me imagino todas las profes enseñando para el curso en el tercer nivel de concreción y tratando de hacer diversificación para cada uno de los estudiantes para ver si requiere o no requiere PASI. Es un trabajo muy extenuante y difícil de realizar, pero lo han podido hacer, creo yo. Así es que esperemos y demos tiempo y veamos. Lo importante igual, Fabi, es considerar que frente a esto, el PASI, es decir, ya voy a hacer PASI inmediatamente, implica ya un tiempo invertido antes de generar estas actividades, porque ya voy a hacer PASI, tengo que darme el tiempo de planificar y hacer un documento, hacer la caracterización, pedir, entonces es harta cosa el hacer un PASI previo, porque hay que estudiarlo bien. Entonces, por eso hay que, dentro de todo, mejor probar previamente, ¿ya? Y lo otro, ¿por qué? Porque el PASI es muy efectivo, pero para quienes no requieren el PASI, porque son en casos muy puntuales, hacer un PASI puede ser digamos, un error garrafal dentro del proceso pedagógico, por las consecuencias que tiene, por dejar de trabajar ciertos objetivos de aprendizaje, por ejemplo. Entonces hay que ser bien mesurado a la hora de ver quién requiere y quién no, porque en algunos casos solamente va a requerir tercer nivel de concreción. Esas y como actividades que en este momento estamos mal llamando de ecuación de acceso, porque son parte de la estrategia diversificada. ¿Ya? Sigamos con la siguiente pregunta. Ya yo creo que ahora se nos va a ir un poco más rápido la cosa. Atentos a sus pantallas. Vamos con la siguiente. Esta también es de respuesta corta. No hay buena ni mala por la misma razón. Dice, nombre las adecuaciones curriculares en los objetivos de aprendizaje. Ya hablamos las de acceso, ¿cierto? Ya sabemos cuáles son.
y hay otras que son para los objetivos de aprendizaje. ¿Cuáles son esas adecuaciones en los objetivos de aprendizaje? Ahí tienen que escribir. Hay una respuesta. De nuevo, porque se me cayó el juego. Intenten nomás. Que no puedo ingresar porque ya está mi nombre, así que lo voy a intentar con otro. Ya. Van 3 respuestas. Habíamos hartos delante. Mi respuesta todavía no se va. Hay que tener paciencia. Puede ser un montón de cosas, como decía Leonardo, de repente es porque está esperando al resto de los participantes. O puede ser por la señal también. Yo creo que también es un factor. Por el tiempo. Porque a mí también me parece cargando. Así que paciencia. Recuerden que también estuvimos hablando cuáles son esas adecuaciones en los objetivos de aprendizaje. Escríbanlo con sus palabras y ahí después me van comentando. Tía, yo pasé a enviar la respuesta, pero sin escribir. No importa, tía Yanita. Tía Yanita, ¿cierto? Sí. Yo escribí una, pero ahora pienso que es otra. No se puede volver atrás. Ya, terminamos. A ver, Leti, ¿cuál dijiste tú? ¿Cuál escribiste? No, porque había puesto algo nada que ver, porque había puesto, por ejemplo, significativas y ahora pienso que puede ser el PASI. Pero creo que estoy como perdida. Ya, no te preocupes. Tía Yanita, ¿usted qué creía que había, qué cree que respondió o qué quería responder? ¿Se le ocurría algo, no? Estaba pensando en eso. Es que como estoy del celu solamente, por eso pasé a apretar. Pero pero me la estoy leyendo. ¿O alguien que quiera compartir su respuesta? Nombre, las adecuaciones. A ver si coincide con las que están ahí en la pantalla. No importa, tía Yasnita, no se preocupe, ya no quiero ponerle en aprieto. Ajá. Yo puse priorización de objetivos de aprendizaje. Porque sí, en un PASI eso es lo que hacemos. Decimos de todo este currículum para el cuarto básico, este estudiante qué puede y qué no puede, o si necesito priorizar alguno del tercero o el segundo básico porque tiene 2 años de desfase. Claro. Por eso indiqué la priorización curricular, de objetivos de aprendizaje, perdón. Sí, es que la priorización también podríamos llamar la priorización curricular porque solo que hay que entender en qué momento. Por ejemplo, el colegio en su segundo nivel de comprensión en el proyecto curricular está priorizando objetivos de aprendizaje, ¿cierto? En el tercer nivel, el ministerio nos planteó este año y el año pasado que había que priorizar objetivos para todos los estudiantes del curso, ¿cierto? Entonces ustedes revisaron cuáles son los que había que ocupar. En este caso, cuando hablamos de priorización del objetivo, estamos hablando del estudiante. El PASI hablamos de la adecuación curricular individual, y ahí aquí estamos hablando de la planificación de un solo niño. Entonces yo estoy priorizando para él. ¿Ya? También puedo dentro de esa priorización graduar el objetivo. ¿Ya? Por ejemplo, en función de la habilidad cognitiva. Podría ser, si yo quiero evaluar algo, ya el objetivo priorizado me dice que quiero evaluar. Entonces, primero, para poder graduar, podría decir que voy a empezar con que conozca algo, luego con que lo comprenda, a lo mejor después que lo analice y después que lo evalúe. Entonces lo estoy dividiendo. ¿Ya? Son como objetivos de clase en el fondo, pequeñitos, desglosando el grande. ¿Ya? También podría temporalizar, es decir, ya durante este semestre voy a ver estas actividades y luego voy a ver esto. ¿Ya? Y en el último caso,
podría eliminar objetivos de aprendizaje del curso, ¿ya? Que es como en el último caso. De hecho, cada vez que empezamos un PASI, como ustedes saben que van progresando a través de los niveles, yo tengo que partir si yo hago un PASI a un estudiante de un cuarto básico, que está en este año un cuarto básico, entonces comienzo desde el cuarto básico, y de ahí tomo objetivos de aprendizaje que a lo mejor tengan un nivel más distinto, ¿ya? Y lo concreto en alguna meta de aprendizaje distinto en un indicador, pero trabajo el objetivo de cuarto básico, ¿ya? Para el gran eso objetivo tal. Disculpa, ¿sí? ¿Para eso me servirían los aprendizajes en espiral? Exactamente. Porque ahí me ubica en qué curso está el niño y qué objetivo tendría que yo trabajar. Exactamente. De hecho, la priorización de objetivos de aprendizaje en espiral es una sugerencia, ¿ya? O sea, le dice a usted el profesor o la profesora, mire, aquí tenemos un insumo que le puede servir. Si usted lo quiere ocupar, ahí está, ¿ya? Y ahí esta priorización de objetivos en espiral son objetivos que van progresando en el currículum de primero a sexto en esta propuesta que es de lenguaje, matemática, historia y ciencia. De ahí yo veo, son objetivos priorizados del mismo plan de estudio, del programa de estudio del curso, ¿ya? Entonces es una forma de poder apoyar al profesor en cómo hacer este paso, ¿ya? Hay otros documentos también que se pueden, para hacer PASI, pero principalmente lo que ha sacado el Ministerio para el apoyo de PASI es las progresiones de aprendizaje en espiral, que de hecho también le pueden servir mucho a las demás asignaturas y a los cursos más chiquititos, en este caso las tías educadoras de párvulo. ¿Por qué? Porque lo importante es la fundamentación de esas progresiones en espiral, más que el objetivo propiamente tal. Entendiendo cuál es la base de la progresión en espiral, entonces yo entiendo qué es lo que a lo mejor podría trabajar y qué no podría abordar, ¿ya? Y otro que es parte de este proceso de los objetivos de aprendizaje, las adecuaciones, es el enriquecimiento para un estudiante, ¿ya? Pero yo podría enriquecer el currículum como parte de una estrategia diversificada como el DUA para varios estudiantes dentro del curso que son más aventajados, que terminan antes las actividades, pero no por eso lo voy a hacer un PASI, ¿ya? Depende de dónde, en qué momento estemos ocupando esa palabra. Depende mucho, ¿ya? Vamos a la siguiente. Señora Lorena va ganando. Tiene la racha, dice, de respuestas más alta. Sí, pero se me salió ahora la aplicación, si estoy tratando de entrar de nuevo. Ya vamos con la siguiente. Ojalá ahí pueda un poquito más. Este es de verdadero y falso, ¿ya? Dice, respecto de la promoción y evaluación de estudiantes PASI, estos no pueden obtener mejores calificaciones que su curso. ¿Eso es verdadero o es falso? Repito, respecto de la promoción y la evaluación de los estudiantes que tienen un PASI, estos no pueden obtener mejores calificaciones que su curso. La mayoría puso que es falso. Me gustaría ver quiénes respondieron. Ya, yo Fabi. Respondí en el chat. Ya. Es que no pude responder, Paula. Se acabó el tiempo y está todo el rato la cosita ahí como de reintentar. Ya, no te preocupes. Ya. Ya, la señora Lorena también respondió, la PAM igual que es falso, entonces habrían 11. A ver, Fabi, cuéntanos por qué tú crees que es falso. Porque primero la evaluación depende de los objetivos de aprendizaje trazados, las metas de aprendizaje. No dependen de un curso en particular, depende de las metas que yo haya definido para cada estudiante. Por tanto, si ese estudiante logra la meta, perfectamente puede tener mejores calificaciones que otros que no tengan PASI, que tenían otras metas planificadas. Entonces, por supuesto, incide en la promoción, pero no necesariamente está equivocado. Que era esto lo conversábamos en años atrás, porque no se extrañaba
que algunos estudiantes que tenían PASI tuvieran primeros, segundos y terceros lugares en premiaciones académicas. Si ustedes se acuerdan, conversamos mucho ese tema. Pero luego nos dimos cuenta que estaba bien, porque cada uno tenía sus propias metas de aprendizaje y si las habían logrado mejor que los demás, no tendría por qué ser incorrecto. Exactamente. Así mismo. Eso es. No se asusten respecto de ese proceso. De repente nos pasa que hay de repente hasta un poquito de presión de los apoderados, pero ¿cómo ese estudiante va a tener el primer lugar? Bueno, ahí es donde nosotros que entendemos esa situación tenemos que sensibilizar también, concientizar, no solamente entre nosotros, ¿cierto? Sino que también poder explicarle a los apoderados, al resto de los apoderados, cómo funciona el proceso, ¿ya? Y Paula. finalmente esto sirve para efectos de promoción y evaluación, pero en el aspecto, digamos, puro y duro, lo que nosotros buscamos es ver lo que está aprendiendo el estudiante, no tanto guiarnos por la calificación. Eso es lo que estamos intentando como llevar ese camino, y en ese camino tenemos que ir nosotros, también las familias, los estudiantes, los apoderados, y es un camino que obviamente de repente tiene más baches, tiene algunos nudos, pero esa es como la idea. ¿Sí? ¿Alguien quería comentar algo? Sí, lo que pasa es que igual ahí hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los niños que tienen PASI, porque a veces sucede en que los niños tienen PASI, pero las evaluaciones son tan iguales, que los otros niños, y no es así, porque uno evalúa el PASI, evalúa los objetivos que uno propuso para ese niño. Entonces también hay que tener cuidado en eso. Y lo segundo que quería decir frente a toda esta diversidad y a esta forma de trabajo que tenemos ahora, yo creo que el tema de los lugares está como obsoleto, porque el aprendizaje es tan individual, yo me supero a mí mismo, no es una competencia con el otro. Entonces ese concepto de premiación que tanto usamos en los establecimientos, creo que no debería existir, debería haber otro tipo de premio, no sé, al esfuerzo, al alumno integral, no sé, pero no con un tema de notas, buscar otra forma de premiar a los estudiantes. Es verdad. De hecho, es una discusión, como dice la PAME, un debate respecto de la atención a la diversidad y a la inclusión. Es un debate dentro de eso también, ese tema, porque se centra en las notas, se centra en las calificaciones, pues, y ahí es que hay que perder un poquito más o sea, irse por otro lado. El tema que nosotros planteamos aquí de la promoción, o sea, de la calificación, es solamente para motivos de promoción, más que nada, ¿ya? Y que Paulita, disculpa, para clarificar, recordarle a Pame que no es nuestro caso, ¿eh? No es un sistema que nosotros utilicemos, ya llevamos un par de años funcionando de esa manera. Entonces, tal vez en la realidad en otros establecimientos educacionales, pero no en el nuestro. Nosotros hacemos más énfasis a otras características para la premiación. Sin ir más lejos, el año pasado la premiación fue para toda la escuela. Por poner un ejemplo, solo por la participación. Entonces, no pusimos el foco en la calificación. Y los años anteriores hemos también premiado por distintas áreas, en donde ni siquiera cuando se hace un poquito de énfasis a los aspectos, digamos, de aprendizaje desde el punto de vista de nota, tampoco tenemos un primer, un segundo o un tercer lugar por la décima o por la milésima, sino que nuestro criterio es distinto. Entonces, creo que desde esa medida o desde esa mirada estamos, digamos, como totalmente distanciados de lo que es premiación solo por calificación. Solo para clarificar, y que ya hace un par de años que no estamos bajo esa mirada. Eso nomás, quería clarificarlo. Sí, es verdad. Yo creo que todos los pasitos que se den respecto de la discusión o reflexionar respecto de la inclusión en general es importante. Y sobre todo en este tema que estamos hablando, ya puntualizando respecto de la calificación, pues de ese paradigma de lo importante que es la nota, y por sobre otras habilidades. Entonces hay que irle dando más cuerpo a esa reflexión y hacerla, digamos, carne a través de distintas actividades. Por ejemplo, esta iniciativa que es
sacar el foco de las notas, ¿cierto? De los lugares por nota y enfocarnos en los estudiantes con habilidades cognitivas, ¿cierto? El ámbito del esfuerzo, los más responsables, etcétera, ¿ya? Sigamos con la siguiente pregunta. Ya nos queda menos, pero también nos queda menos tiempo, así que la idea es que respondamos este verdadero y falso. Miren, recién lo hablamos. Dice, si un estudiante no tiene proceso lectoescritor en cuarto básico, debo aplicar PASI inmediatamente. Si un estudiante no tiene proceso lectoescritor en cuarto básico, debo aplicar PASI inmediatamente. Vamos con la respuesta. A ver, van 5 respuestas. La señora Lorena dice no. No, falso. Digo que es falso. Pero no puedo responder a través de la aplicación porque ya no estoy. La mayoría respondió que era falso y estaba en lo correcto, ¿cierto? Y por lo que ya conversamos, depende de las características del momento, todo lo que hablábamos recién, ¿ya? No se aplica inmediatamente. También sumado a la estrategia diversificada. Exactamente, hay que probar otras cosas. ¿Sí? ¿Quién quería hablar? No me acuerdo. Lo que pasa es que al pasar a quinto y no sabe leer, ¿no hay un desfase curricular ahí? Hay un desfase curricular, hay que verlo. Y hay que ver también, primero hay que estudiar a qué está asociado, porque podría ser ya que en algún caso no sea el estudiante, sino el contexto. Entonces hay que hacerse cargo del contexto también y tomar medidas respecto de eso. O sea, igual es conversable porque hay un desfase curricular, lo más probable es que también pueda haber un diagnóstico de por medio, y lo otro es que tal vez no necesite PASI en todas las asignaturas, solo en la que está afectado con el proceso. Claro, el lenguaje. Claro. Es que también ahí hay que ver, ¿por qué yo digo el contexto? Porque a lo mejor hay que ver qué estrategias diversificadas ocuparon previamente, ¿ya? Hay que hacer como el historial o la trayectoria educativa del estudiante, por eso es importante conocerlo. Saber toda esa trayectoria del estudiante es lo principal, teniendo todos esos antecedentes para decir, ya, ¿le vamos a aplicar PASI inmediatamente o no? Por eso es que depende de la profe y de lo que ella caracterice en cuanto al diagnóstico curricular, en cuanto a las estrategias anteriores, si por ejemplo están en PIE, o si a lo mejor tiene algún apoyo específico que maneje la dupla psicosocial, etcétera, etcétera. Todos los antecedentes sirven, el aspecto familiar, etcétera. ¿Ya? Entonces, por eso que es una decisión que en general no se aplica inmediatamente, porque primero hay que aplicar otras estrategias, pero hay que conocer también, como dice la PAME, al estudiante, ¿ya? Eso es importante. Vamos con la siguiente, que es la penúltima. Este es un quiz. Este tiene punto doble. ¿Quién es responsable de la creación de un PASI? ¿Quién es responsable? ¿La educadora diferencial? ¿El profesor o la profesora jefe? ¿La dupla psicosocial? ¿O la especialista del área? ¿Quién es responsable de la creación de un PASI? Dupla psicosocial. Van 8 respuestas. Profesor especialista. Pero la respuesta de aquí... Yo respondí en el chat. Pame. ¿Qué escribiste ahí? Especialista de la asignatura, es que no lo escribí completo, o del área. Exactamente. Aquí vamos a precisar porque algunos colocaron profesor jefe y otros colocaron especialista del área. Lo primero, todo lo que pasa en el colegio, sea bueno o sea malo, para el lamento de la señora Lorena, es responsable la directora. Partamos por ahí, ¿cierto? Todo lo que es curricular, la responsabilidad primera siempre va a ser del jefe de UTP. Eso, nosotros sabemos que siempre van a haber responsabilidades que vienen, digamos, sí o sí, ¿ya? El profesor jefe también es responsable porque tiene que saber qué estudiante tiene PASI, quién no, entregar información al profesor que lo pide, quién no,
pero aquí estamos hablando de una asignatura, ¿ya? Entonces, ¿quién es responsable de crearlo? La profesora jefe. Ni la jefa UTP ni la directora pueden decir, ya, yo voy a crear el PASI en matemática o en religión de este estudiante. No, pues, porque recién dijimos que es el especialista de la asignatura del área, ¿ya? Si el especialista del área, por ejemplo, por decir algo, en orientación o en religión, ¿cierto? Es la profesora jefe o la profesora de religión, ellos deberían ver si es pertinente aplicar un PASI. O en artes también, o en tecnología, podría ser también. Si es que hay que aplicar un PASI de acceso o de objetivo de aprendizaje, ¿ya? O solamente hay que diversificar. Es la profesora o el profesor especialista del área. Ahora, si ese profesor o profesor especialista del área tiene un codocente de equipo que es profe, ya, por ejemplo, las educadoras diferenciales, entonces lo planifican en conjunto. Si ese profesor o profesora es de otro medio, digamos, puede ser de la SEP, son los dos responsables del proceso también, ¿ya? Cuando hay codocencia, son los dos profes. ¿Por qué no intervienen en este caso la fonoaudióloga o la psicóloga que también va a aula? Porque ellos no son profesores, aportan en estrategias, en actividades, pero no pueden aportar en el currículum, porque no lo manejan. Ahí son solamente los profesores, cada uno en su labor, ¿ya? Obviamente que la fonoaudióloga y la psicóloga, si son estudiantes que están en el PIE, ellos tienen atenciones en aula de recursos, ¿cierto? Entonces ellas hacen su propio plan, solo que no se llama PASI, es un PASI pero que se llama plan de apoyo, que es un PASI para aula de recursos, y ellas lo hacen ahí, ¿ya? Si hubiese, por ejemplo, una terapeuta ocupacional que tiene pagada, digamos, por vía SEP, entonces ella tendría que hacer su plan en función del estudiante, ¿cierto?, en particular, ¿ya? Pero dependiendo del área. Si hablamos de una asignatura, es el profesor. Si tiene codocente profesor, lo hacen en conjunto, ¿ya? Si es de otra área, lo hace la persona que dicta la asignatura o el taller, etc. ¿Ya? Vamos con la última, a ver cómo responden en esta. A ver aquí cómo anduvo. Fabi, Eduardo, Leti, la Jenny y Regina. Muy bien. Y la última pregunta, que es un quiz, también tiene punto doble. A ver, ¿a quién debo acudir si tengo dudas para la creación de un PASI? ¿A quién debo acudir? ¿A la señora Lorena? ¿A Fabiola? ¿A Paula? ¿O a Karen? La PAME dice UTP. Vamos con la respuesta, que a poquito tiempo. Usen el comodín del público. Todos respondieron que era yo. Están todos equivocados. No, mentira, está bien la respuesta. Lo que pasa, y lo que dice la PAME, lo que escribió ahí, la PAME tiene mucha razón. Mi perrito quiere salir, está llorando aquí al lado mío. Voy a terminar de decir esto y le voy a ir a abrir la puerta. El plan de adecuación curricular individual es una planificación, ¿cierto? ¿Quién está a cargo de liderar el proceso de las planificaciones? La unidad técnico-pedagógica, ¿ya? Sin embargo, en este colegio, la coordinación PIE es parte de la unidad técnico-pedagógica. Entonces se ha delegado esta labor a la coordinadora PIE, que es parte del equipo técnico. Y en este caso, yo. Por esa razón, la respuesta contextualizada a huertos familiares es la unidad técnico-pedagógica, pero a cargo, digamos, la cara visible del proceso y que les habla, ¿ya? Así que cualquier duda que ustedes tengan, porque con esto que acabamos de hacer, todo este recordatorio, claro que hay pinceladas que uno va recordando, pero distinto es llevarlo a la práctica. Entonces, no tengan ninguna duda de que si quieren contactar para poder ver, este estudiante, Paula, ¿podrá tener PASI o aplicamos esta cosa? ¿Qué podríamos aplicar? Ahí les puede ayudar en lo que se pueda, ¿cierto? Obviamente en lo que uno sepa, para poder aplicar PASI, ¿ya? Así que vamos a ver entonces quién ganó, pues. Señora Lorena, a ver. Vamos a ver quién ganó. Yo me quedé a medio camino. Yo me quedé a medio camino. ¡Bien! El Eduardo segundo, a ver, ¿y quién ganó?
Fabiola dice, ahí están los ganadores. El primero al agua, ¿cierto? El primero al agua. Había el cuarto y quinto lugar y yo no vi, decía Regina. Entonces, yo me quedé a la mitad, no pude seguir participando. Después está bien, está bien. Bien, chiquillos. Felicidades, felicitaciones a los que ganaron. Ustedes pueden revisar, bueno, si quieren ocupar esta aplicación, también la pueden ocupar desde el computador, después ustedes pueden revisar quiénes contestaron, quiénes necesitan más ayuda en responder, cuáles eran las respuestas más difíciles, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Déjenme abrir la puerta a mi perrito, por favor. ¿Ya? Vengo al tiro. Yo tengo una consulta que me gustaría hacer. Si los niños cuentan solamente con celular para la clase, entonces ellos no podrían ver la pregunta que usted está proyectando. O sea, podrían, pero es más complicado. La idea es tener 2 dispositivos. Para mí, mejor tener, porque yo voy revisando acá, y como es con tiempo, que le da un poco más de nervio a la cosa, yo tengo que anotar en el celular y colocar ahí el número, entonces necesariamente tendría que tener otra cosa. O tal vez podría hacer preguntas más cortas y poder leerlas. Y que también. Sí, hay que probar nomás. Sí, yo estoy solo del celular y no es tan difícil. ¿No es tan difícil? No. Sí, los chiquillos nuestros son recaperuzos para usar las tecnologías más que nosotras. Así es que yo creo que en otra comunidad o consejo podríamos dar un tiempito para que la Pauli nos enseñe bien cómo programarla y cómo usarla. Así como usamos los formularios de Google, que la Pauli nos enseña a usar esto. Es lo mismo, ¿cierto? Sí, es lo mismo. Estuvo bien entretenida esta reunión. Qué bueno. Esa es la idea, porque uno entiende, y nosotros conversamos en el equipo técnico con la señora Lorena y Fabiola también, de que hay cosas que de repente se nos escapan de las manos, porque tienen que ser así, de carácter más informativo, donde uno tiene que estar hablando. Pero la idea de esta comunidad de aprendizaje, por lo mismo que les comentaba delante, es más que nada ir aprendiendo en conjunto, y para poder aprender no basta que una persona esté hablando nomás, porque así no se produce el aprendizaje, nosotros lo sabemos en la sala, hay que estar haciendo. Entonces, en la medida que podamos, tenemos el desafío de poder hacer un poco más interactivo esto, porque también lo estamos aprendiendo, cómo utilizar todas las bondades de la tecnología al servicio de las reuniones online. Así que vamos a ir probando de a poquito, ¿ya? Y bueno, para cerrar, porque ya queda muy poquitito, comentarles que todo esto que acabamos de trabajar, yo preparé una presentación donde está todo escrito, ¿ya? Solo que como ustedes algunos me dijeron que de repente no están todo el rato como pendientes de la exposición, pero sí después revisan las diapositivas, yo dejé harto texto para que ustedes lo puedan revisar, porque yo podría, o nosotros podríamos enseñar o estar aquí exponiendo muchas temáticas que son interesantes, pero también hay un componente de inquietud, digamos, personal, individual, para ir aprendiendo estas cosas. Y no es solamente que nosotros estemos replicando información que está, digamos, al alcance de todos. Lo importante y también significativo es que ustedes puedan ahí revisar, puedan dentro de lo que pueden, yo sé que hay poco tiempo, pero de lo que puedan, a lo mejor ahí revisar algunas cositas. La diapo es una síntesis. También les voy a dejar otros documentos como las progresiones de aprendizaje en espiral, el formato de los PASI, las orientaciones que salieron el año pasado a nivel comunal, ya, donde aparece todo explicadito de cómo hacerlo, que es distinto de los PASI de los años anteriores, el formato, ¿ya? Así que ahí nos vamos comunicando por interno. Solo quería comentarles rápidamente respecto de informaciones, es que tenemos una linda noticia que compartir con ustedes respecto de una estudiante que el año pasado estuvimos haciendo todo un proceso para postular a varios niños a Talento SUDEC, que es un programa psicoeducativo que trabaja las necesidades educativas especiales, pero asociadas
a estudiantes talentosos. Y en nuestro colegio les habíamos comentado que hicimos todo un proceso con algunos estudiantes de cuarto y quinto, con las profes, jefes de asignatura, las tías asistentes del equipo PIE, y finalmente, después de ese largo proceso, quedó seleccionada y ya está matriculada la Estelita Toro. El sábado pasado tuvo una ceremonia de iniciación, ¿cierto?, del año académico para todos los talentos UDEC de todo Chile, ¿ya? Y ahí estaba la Estelita con su mamá representando Talcahuano, porque este año se unieron solamente 2 a nivel municipal, uno de la Escuela Santa Leonor y la Estelita. Entonces, si tienen la posibilidad de poder felicitarla, de poder relevar esto, porque no es menor, es nuestro talento, una estudiante aventajada, así que sacar el máximo de provecho y que se sepa, porque que lo sepan sus compañeros, que lo sepan ustedes, darle este estímulo. Después voy a conversar con la Andreita para que lo pueda publicar en las redes sociales también de la escuela, porque es muy importante no solamente enfocarse en las necesidades por las dificultades, sino que en las potencialidades. Y el colegio por lo menos ha dado, no son muchos los colegios a nivel comunal que dan esta posibilidad por el tema de los recursos, así que desde mi parte, desde la coordinación, yo quiero agradecer la instancia de poder priorizar recursos de la SEP para poder pagar este trabajo, porque no es gratuito. El colegio tiene que pagar anualmente una cantidad de plata importante. La Estelita se comprometió a hacer todo ese proceso considerando todo el esfuerzo que hace el colegio, entonces es bueno invertir en los chiquillos, porque finalmente es, digámoslo desde el punto de vista financiero, es una inversión, pero en un futuro, digamos, ya con mucho éxito, darle todas las posibilidades que a lo mejor el colegio todavía, y porque los colegios no podemos brindar, entonces estas digamos, externos lo pueden hacer. Así que eso, voy a enviarles luego la presentación, ahí revisen, hay algunas informaciones que son generales en realidad, pero para que ustedes tengan ese conocimiento, y por mi parte yo ya doy terminada todo lo que tenía que plantear. Muchas gracias a todos por su participación, yo igual lo pasé bien, me entretuve más porque hablé menos, y eso es bueno. Paulita, muchas gracias. Muy bien tu comunidad de aprendizaje, creo que fue muy enriquecedor y clarificador para nosotros. Aparte, todo estuvo muy lúdico, así que súper bien. La próxima semana vamos a ver con qué nos sorprende, Pusita Paula. ¿Qué es el desafío? A pedir el público. Sí. Que íbamos a trabajar el Zoom. Así que con todas las preguntas lleguen para el próximo martes, porque vamos a ver, yo sé que algunos saben más que otros, pero la idea es que nos vayamos de aquí por lo menos con algunas ideas generales. Probablemente en la semana les entreguemos como una especie de manual para que ustedes lo puedan revisar primero, ¿ya? Ahí hay unos mensajes que dicen por ahí, ¿qué va a pasar con los aros de luz? Señora Lorena, Sí, yo los tengo. Les voy a enviar un mensajito oficial porque llegaron los premios para todos los que vienen a los consejos, todos los premiados, los que se portan bien. Para todos ustedes va a existir su arito de luz, colegas. Están acá, si es que optimos por las profesoras de aulas, asignatura, y las educadoras diferenciales también. Así es que los tengo acá en la escuela, voy a hacer la revisión, el conteo, para ponernos de acuerdo y que los vengan a retirar. Estamos algunos días aquí en la escuela, en algunos horarios, así que nos vamos a coordinar con eso, ¿ya? Y felicitaciones nuevamente, Paula, por la exposición, estuvo súper clarificadora, y que tengan claro, colegas, también que todas estas decisiones se toman a partir de las necesidades que ustedes mismos manifestaron, ¿cierto?, en las encuestas arrojadas. Con Paula y con Fabi nos reunimos todos los días lunes, tenemos reuniones técnicas, hacemos estos análisis y estamos con proyección, ¿cierto?, a dar respuesta a la necesidad que el Consejo de Profesores plantea. Ya, eso es lo principal, quiero que lo tengan claro, y es por eso que se tomó este tema ahora, es por eso que Fabi va a dar una pequeña clarificación ahora respecto también a lo que es el día,
a los diagnósticos, y es también por lo que Paula hizo esta espectacular presentación hoy día, y siguen muchas más, porque los temas, colegas, son muchos, entonces tenemos que desde ahí hacer el análisis y ver cómo nos proyectamos de la mejor forma, ¿ya? Y usted tiene la palabra, señorita. Ya, considerando que son las 1:01, voy a correr, como siempre, yo hablo rápido, pero es de pasadito nomás, ¿ya? Respecto del día, ya estamos en la aplicación, hoy día acabamos de recibir un mensaje de la Agencia de Calidad que se amplió la fecha hasta el 15 de abril, sin embargo, nosotros tenemos casi todo listo, entonces, como tenemos todo listo, yo no me quiero confiar, colegas, en esperar hasta el 15 de abril, porque de verdad que no confío mucho en esas instancias que dan de postergar, porque posiblemente puedan cerrar mañana, ¿no? De verdad que no les creo mucho, porque a veces ustedes saben que se dice una cosa, pero no se hace. Entonces, como ya tenemos casi todo listo, pretendemos cerrar igual mañana con todas las respuestas que están, porque después de cerrar y generar el informe, si llega más respuesta de los niños, podemos volver a ingresarla y generar de nuevo los informes. Se puede hacer, ¿ya? Así que mejor nos aseguramos y cerramos mañana, y luego si alguna respuesta llega rezagada, yo misma me encargo, ustedes la mandan, de subirla y generar de nuevo el informe. Respecto a las encuestas que se aplicaron, tal como dijo Lorena y Pauli, hemos estado priorizando de acuerdo a la cantidad de respuestas que ustedes dieron en esa encuesta. Por esa razón, hoy día vimos PASI, mañana tenemos una obligatoriedad de conversar del día y también el Consejo de Convivencia Escolar que corresponde. Hoy de la tarde nos juntamos con la dupla psicosocial para ver lo de mañana, porque tenemos que validar los planes, ¿ya? Los planes de gestión de la escuela para poder enviarlos a quien corresponde. Y la próxima semana tenemos entonces esta capacitación de Zoom el día martes en comunidad de aprendizaje, y el día miércoles una taller de construcción de instrumentos de evaluación formativa, que es lo que nos quedó pendiente, pero que también estaba dentro de las necesidades que ustedes plantearon en la encuesta. Así que esas son las temáticas de estas 2 semanas, de esta y de la próxima. Y tengo una linda noticia, una buena noticia, considerando que Alejandra está con licencia médica. Ustedes saben que Alejandra tenía 2 horas de colaboración en la unidad técnico-pedagógica, y por esa razón Miriam hacía ciencias en primero, pero como llegó la Angelita, a la Angelita le pedimos que ella tomara las horas de ciencias para que Miriam pudiera colaborar en el equipo técnico-pedagógico. Miriam es una colega muy profesional, muy responsable, que le gusta el área técnica, así es que desde hoy día la Miriam pasa a formar parte del equipo técnico-pedagógico. Bienvenida, Miriam. Lamentablemente no va a poder participar en las reuniones de equipo, porque tiene clases en la mañana, en ese horario. Además que tiene solo 2 horitas para colaborar, entonces si participa en una reunión de equipo se le van las 2 horas en la reunión y no puede ya hacer nada. Entonces la Miriam lo que está haciendo es ayudándonos a revisar los libros digitales. Entonces ustedes probablemente cuando se atrasen un poquito van a encontrar un mensaje de Miriam que dice ahí, por favor, colega, registrar esto. Después que ella hace la revisión, envía un reporte y probablemente van a recibir ustedes algún correo electrónico con esos reportes que ella realiza. Una vez que llegue el IRMI, ahí vamos a ver cómo Miriam nos puede seguir colaborando. Así que yo quiero agradecer públicamente a la Miriam por su disposición. Es seca la Miriam, en 2 horas hizo todo lo que se comprometió a hacer, así es que le damos un aplauso a la Miriam por formar parte del equipo. Muchas gracias, Miriam, y bienvenida. Vamos a hacer lo mejor que podamos en esas horitas que tiene para colaborar, ¿ya? Así que eso sería todo, Lore, por mi parte. No, queda una sola colita. Respecto a Natalie Titterman, conversarles y confirmarles que logramos también adquirir apoyo por parte de ella en codocencia para segundo ciclo, la asignatura de lenguaje. Logramos 4 horas, así que Pamela vas a tener apoyo en lenguaje en el segundo ciclo respecto al tema de codocencia. Natalie tenía este año por contrato 37 horas, así es que logramos adquirir 4 horitas más para que ella fortalezca codocencia en segundo ciclo. Nuevamente una necesidad que había en la escuela y Natalie va a venir a apoyar esta asignatura de quinto a octavo a partir desde el 1 de abril. ¿Ya? Así es que también para que nos organicemos con ella internamente, con Fabi, y ahí vamos a conversar los detalles. ¿Ya? Y con Pauli en el equipo técnico. Ya, coleguitas,
con estas dos buenas noticias, Miriam y Natalie, damos por finalizado esta comunidad de aprendizaje para que alcancen a almorzar y puedan ir a sus clases en la tarde también y todos tengan una buena jornada. Que les vaya muy bien. ¿Qué? ¿Leslie? ¿Tú? No, Jenny. No, solo un mensaje bien breve. Tenemos disponibilidad como para solicitar alimentos a través de la Viveco. Yo ya tengo un cierto catastro, pero pedí al profesor jefe si conocen de algún caso emergente que yo no tenga considerado el recurso de la tarde, me lo informen para poder incluirlo. Eso. Ok, gracias Jenny. Ya, coleguitas, damos por finalizado la comunidad de aprendizaje el día de hoy. Que tengan una excelente jornada y nos vemos mañana en el consejo correspondiente al área de convivencia, si Dios así lo quiere. Hasta mañana, hasta más rato y hasta mañana. Adiós. Chao. Chao.